Hola amigos de Facebook y de YouTube. A continuación te voy a presentar un video donde vamos a analizar prácticamente la política o la situación económica que estamos viviendo actualmente en el país. Al lado mío está un gran amigo y ex compañero de trabajo, el licenciado Carlos Ramírez. Con él vamos a analizar esta noche la situación del país. Esta publicación, este video va a estar subido en Facebook, en la página de Río Actualidad y Noticias, y también va a estar subido en YouTube, en Jorge Daniel. Por favor, no te olvides de dejarle un me gusta a la publicación y sobre todo comentar para ver tu punto, tu opinión, tu postura acerca de lo que se está viviendo aquí en el país. Bueno, sin más preámbulos, a continuación doy paso a mi compañero, a mi ex compañero y el licenciado Carlos Ramírez. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Sí, para mí es un gusto, un placer estar aquí en esta transmisión. Poder hablar un poco más acerca de esta situación que está pasando hoy en día en la política, que aparte de la política con la que llevamos, también estamos viendo también un poco dificultades acerca de la pandemia que estamos viviendo. Y para mí es un placer estar ahí de invitado en este canal y poder analizar y identificar algo más los problemas que estamos viviendo acerca de esta pandemia. Eso, Jorge. Muy bien, Carlos. Bueno, sin más cortes, comenzamos con el video. Bueno, esta noche vamos a tratar 5 puntos, creo yo que son claves para lo que estamos viviendo en el país. El primer punto es la reducción de sueldos básicos aquí en el país. Eso a raíz de un comentario de un funcionario, un exfuncionario del FMI, de Augusto de la Torre, que planteó de que nosotros debemos equiparar prácticamente los sueldos a los de Colombia o los de Perú. Eso a mí me asombró en su momento, a mí me indignó bastante porque recordemos que en Colombia ellos ganan en pesos colombianos y no pueden comparar la economía de allá, que es mucho más barato, incluso la misma gente de aquí de Ecuador va a Colombia a comprar ropa, artículos tecnológicos, cosas, porque la relación entre el peso colombiano y el dólar es mucho más baja. Entonces, creo yo que esa medida no se la debería tomar, sería una total estupidez tomar esa medida. ¿Qué piensas tú, Carlos, de eso? Verás, acerca de ese tema, sí, en verdad, como tú dices, acerca de la introducción que estabas haciendo, para nosotros es muy complicado reducirnos o equipararnos al nivel de Colombia. ¿Por qué? Porque nosotros el dólar es un poco más elevado. Entonces al reducir el valor de lo que están pensando hacer, sería un poco complicado para nosotros, porque nosotros hoy en día ganamos, o sea, el sueldo de cada persona es de $400 dólares, el básico. Imagínate reducirlo a 270, o sea, sería bajarle 130 en sí. Y eso en reducción sería algo, ¿cómo se puede decir? Algo que no tiene validez, o sea, baja todo lo que el ser humano puede hacer uso. Por ejemplo, con 270 no vas a hacer un buen uso de dinero, o sea, no va a ser, no vas a llegar a hacer lo que tú quieres hacer. Entonces, eso quiere decir que no estamos de acuerdo con la situación que quiere bajar el salario básico aquí en el Ecuador. Claro, como tú mismo lo dices, es algo ilógico, muy, muy ilógico hacer eso. Y recordemos que en su momento el Ecuador tenía una moneda propia que era el sucre y también Ajá. hacer ese tipo de jugadas de que bajar el sueldo a los trabajadores, tanto del sector público y del sector privado, es absurdo porque hoy en día, después de casi 20 años de la dolarización, nosotros estamos Ajá. con un dólar un dólar más bajo que el dólar estadounidense, pero recordemos que todo aquí cuesta en dólares, ¿no? Todo lo pagamos en dólares. Allá en Colombia también lo pagan en dólares, pero su moneda oficial es el peso colombiano. Entonces El peso. yo creo Ujú. que viéndolo desde ese punto de vista, él es un experto en economía, obviamente, pero él pretendió, yo ahora hace unos 2 días, yo vi en Hora 25 en un programa de Teleamazonas, que él decía que
es necesario tomar esta medida debido a que la economía en el país decreció, o sea, se hizo más pequeña, se compactó. Entonces, eso significa que ahora los sectores de la economía van a tener que sufrir bastante debido a esta situación del coronavirus y de otras situaciones que ya vamos a hablar más adelante, y de que eso obligó o empujó o inclinó a la política de Estado, más que todo en el sector económico, a reducir bastantes sectores. Pero desde mi punto de vista, y quisiera también escuchar tu punto de vista, eh, yo sí estoy de acuerdo que eliminen o bajen totalmente los sueldos, pero los sueldos de altos funcionarios. Me explico. Aquí en Ecuador ganamos 398, creo, bueno, casi 400 Sí, dólares ganamos aquí en Ecuador, que es un sueldo básico, y que sin embargo con un sueldo básico de casi 400 dólares no alcanza, la canasta básica supera los 500 dólares, entonces tenemos un déficit de dinero en el hogar. Y recordemos que en un hogar generalmente trabajan dos personas, hasta tres personas para solventar una familia, ¿no? Hay casos que solamente trabaja una sola persona y hay casos que no trabaja ninguno. Entonces, esa reducción de sueldos básicos es sencillamente orientado a las personas que ganan eso, porque recordemos que aquí también en Ecuador hay muchas personas, en el gobierno de Rafael Correa, él clasificó los empleos, empleos formales, subempleos, empleos no dignos y toda esa cuestión. Pero hay digamos que un 30%, un 40% de personas aquí en el Ecuador que tienen un sueldo básico. Entonces, al bajar ese sueldo básico, sencillamente, primero, no van a poder comprar todo lo que se necesita para comer. Y segundo, eso ahí va a causar otros problemas de economía porque las personas si están acostumbradas, qué sé yo, un fin de semana a tomarse un helado, ya no se lo van a poder tomar porque no van a tener ese dinero extra para hacerlo. Si están acostumbrados a irse a un cine que, bueno, en corto plazo un cine no va a funcionar, pero están acostumbrados a irse a un cine, un parque, un fin de semana, ya no lo van a poder hacer porque no tienen ese dinero. Entonces, yo estoy de acuerdo que bajen los sueldos, pero generalmente a la élite de trabajadores, funcionarios públicos, porque una empresa privada puede pagar lo que le da la gana a sus empleados, es el dinero de la empresa privada. Pero en el sector público hay muchas personas que ganan dinero a partir de 1.500, 2.000, 2.500. Los propios asambleístas ganan 5.600 cada asambleísta. Entonces, esa cantidad de dinero es absurda a la situación económica, a la realidad económica que estamos viviendo en el país. Entonces, yo viéndolo desde ese punto de vista, a mí me gustaría que bajen los sueldos, pero de los altos funcionarios. ¿Qué opinas tú, Carlos? sí, como tú dices, Jorge, o sea, aquí en el Ecuador los que tienen cargos políticos son los asambleístas, son el presidente, el vicepresidente, o sea, los cargos políticos en todo, de todo lo que tiene relacionado a la política, ¿sí? Entonces, como tú dices tú, sí estoy de acuerdo con tu punto de vista porque en verdad ellos son los que más ganan hoy en día y si a ellos se les puede reducir el sueldo sería de una forma conveniente porque si tú le reduces a un ciudadano común y corriente le perjudicas, como dices tú, o sea, en la canasta básica con 400 dólares casi tú no llenas, o sea, es solo como para que tú vivas solo, o sea, si una persona soltera o una persona sola, te puede alcanzar, pero si vives con familia de pareja y tres o dos hijos, no te va a alcanzar. Entonces, como dices tú, está muy bien lo que tú planteas, que a los altos funcionarios de eliminar un poco de su salario y puedan aportar al país, porque con todo esto que estamos viviendo hoy en día no sabemos si vamos a mejorar o vamos a empeorar, pero en general todo esto nos está llevando a algo más grave. Aparte de la pandemia, la economía del país. Y entonces eso es ¿cómo te puedo decir? Eso es algo que yo también comparto contigo, que a los altos funcionarios se debe de reducir el sueldo. Claro, en este caso sí, yo concuerdo también contigo.
Viéndolo desde ese punto de Ajá. vista, el sueldo de los burócratas es muy alto, entonces yo creo que sí debería haber una reducción sustancial del sueldo de estas personas, porque no es justo que hayan personas que ganan $400 y hayan personas que ganan 3.000, 4.000, $5.000 en el sector público, o sea, dinero del pueblo, dinero del Del Estado. país. Y aún así ellos se quejen. Ahora último, escuché a César Litardo decir que es una medida populista que pretendan bajar el sueldo de los asambleístas, que con eso no les alcanza prácticamente. O sea, $5.600 al mes es poquito para ellos. ¿Sí o no, Carlos? Claro, o sea, como tú dices, o sea, ellos están acostumbrados al sueldo de ellos y entonces de ellos sí que se les baja, se les va a hacer complicado. Entonces, ellos ¿qué más fácil decir? Que es un gobierno populista. Entonces, o sea, si hablamos de populismo, no podemos, ¿cómo te puedo decir? No podemos expresarnos de un sentido correcto porque populista no es reducirse el sueldo. Populista es ser algo más allá de eso. Entonces, ellos lo que les duele, pues se puede decir así a manera no vulgar ni a manera suelta, que les baje, se les reduzca el bolsillo de ellos. A ellos les duele que a ellos se les reduzca y mientras el pueblo allá vea lo que pasa. Entonces, eso no es, pues, o sea, si se habla de un gobierno que ayuda a todos, debe empezar desde ellos, desde los altos funcionarios a bajar su sueldo. Exacto. Es como, por ejemplo, que ellos ahora último hicieron, bueno, ya tiene unas semanas que ellos se bajaron solamente un día de sueldo, o sea, un día de sueldo. Y ellos vieron como que era lo máximo. Entonces, yo estoy en desacuerdo con este primer punto que hemos tomado, que es la posible reducción de sueldos básicos. Esperemos que eso no pase porque sencillamente la economía del país va a caer drásticamente con esta reducción de sueldos, ¿no? Bueno, ya hemos hablado suficiente de este punto. Vamos al siguiente punto, que es el aporte de dinero por parte de empleados privados. Bueno, en este caso, eh, no tanto empleados privados y empleados públicos también. Yo vi una tabla en que había sacado el Universo que decía que tal trabajador debe aportar tal porcentaje para la crisis sanitaria que estamos viviendo. Creo que es del 5 o 10% y va subiendo dependiendo el tamaño de tu sueldo, ¿no? Cuánto ganas. Uh Y -huh. yo creo que esa medida, en cierto punto la veo bien, pero hay que tomar en consideración a quienes vamos a quitar el sueldo, ¿no? Si vamos a quitar, yo creo que ese porcentaje o esa reducción ni siquiera debería aplicársele a las personas que ganan el sueldo básico, porque aún así una persona que gana el sueldo básico en esta crisis sanitaria necesita dinero, no necesita que te quiten dinero. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, no sé qué opinas tú, Carlos. Ya verás, acerca de eso de reducción que aporten de los empleados públicos y privados, eh, estoy también, concuerdo contigo el punto de vista que dices que tienen que ellos también aportar. En este caso serían los que tienen más que aporten más, porque imagínate a un ciudadano común y corriente que gane 400 y hacer la reducción, más o menos creo que es del 5% que dices tú, más o menos le sale a $2, algo así. No estoy muy de acuerdo con las matemáticas en ese sentido, pero se les complica, o sea, también $2 para ellos, para los que ganan o ganamos $400, sí es bastante. En ese sentido, para los que ganan de los 5,000 hacia arriba, no les va a hacer mucho. Entonces, porque primero el gobierno planteó que solo era para lo público, ¿ya? Y eso fue 2 días o 3 días que duró. Y luego ya salió otra tabla que también era para los privados. No sé si estoy bien en ese sentido, si tienes algo más de conocimiento acerca de Ya eso. te explico, a ver. Aquí tengo la tabla en mi celular. Ujú. Estamos equivocados en los trabajadores o el porcentaje que van a aportar los trabajadores del sector público y privado va desde los ¿Ya? $720, ¿verdad? Y se va a comenzar a descontar, por ejemplo, desde el 2.5 hasta el 35%.
Bueno, estoy de acuerdo hasta, qué sé yo, hasta los $1.500 que te descuentan 57. Y ahí va subiendo, subiendo la tabla. Entonces, personas que ganan $5.501, un ejemplo que vendrían a ser los asambleístas, te descuentan $412. Entonces, sí, sí, sí estoy de acuerdo en cierto punto, aunque yo sí creo que deberían quitarle más a los que más tienen. Por ejemplo, en las empresas privadas debería subirles bastante el aporte de lo que ellos, o el dinero que les van a quitar, porque de verdad que ese dinero hace muchísima falta aquí en el país, y más que todo con esta crisis sanitaria que estamos viviendo, necesitamos dinero donde venga. Entonces, otro desacuerdo que también había era de que, aparte de que se está quitando este aporte de los trabajadores, Ujú. se le está quitando más dinero a las empresas, más que todas las empresas privadas, tras que las empresas privadas, o algunas, no todas, están donando ciertos insumos, o por ejemplo, están cambiando su capacidad operativa, Ajá, su producción, derivándola más que todo al sector sanitario. Por ejemplo, no sé qué empresa envasadora cambió su producción y hizo insumos médicos. Entonces, así como en Estados Unidos, por ejemplo, Tesla, no sé si conoces la marca de vehículos sí, Tesla, claro. Sí, sí, te cuento. Elon Musk dedicó, en vez de dejó de producir vehículos Tesla allá en Nueva York y abrió una de las bodegas que él tenía y comenzó Ajá. con los mismos motores, los Tesla y las mismas pantallas de los Tesla, comenzó a crear respiradores artificiales. Entonces, bueno, pero eso es voluntariamente, pero también yo creo que hay empresas que no aportan y sobre todo estas son las que más se quejan que les están quitando dinero, ¿no? Así como esto de la tabla de los empleados que te están quitando dinero, pero se quejan también, o sea, por todo se quejan. ¿Cómo lo ves tú, Carlos? Sí, verás. En ese sentido, como tú dices, la modalidad sí están cambiando en algunas empresas. Tengo un primo que trabaja de guardia. Mira, eso también es otro punto. A los que trabajan de privado, por ejemplo, de la seguridad, a ellos, la empresa que trabaja mi primo no le ha dado nada de seguridad. O sea, ellos trabajan, tienen que cumplir su horario de trabajo y así verán cómo llegan sin pandemia, sin pandemia. Eso también es otro punto que es muy aparte. Pero bueno, verás, en ese punto, en la empresa que trabaja mi primo, la seguridad es guardia de seguridad, trabaja, eh, ¿cómo te puedo explicar? O sea, es guardia de seguridad, ¿ya? Entonces, él da seguridad a esa empresa y esa empresa es Bunky. Bunky hace zapatos, por lo general zapatos para la costa y la sierra, ¿no? Entonces, él lo que hace, esa empresa lo que ha hecho ahorita cambiar, como dices tú, su modalidad de trabajo. Ya no hace zapatos, ahorita está haciendo mascarillas. Están haciendo como 5 millones de mascarillas. Entonces, como dices tú, todas las empresas se han acoplado para poder ayudar, pero en este caso no sé si la empresa está haciendo con lucro para beneficiarse de la empresa o para donar, no sé, en ese sentido. Bueno, soy muy aparte de eso. Bueno, eso pues, quería citarte un ejemplo, ¿ya? Entonces, como tú me decías, aparte de eso, con esta tabla de los empleadores, sí está, o sea, yo le veo también un poco complicado para los que también trabajamos y podemos ganar algo de dinero, tener que aportar algo de dinero, o sea, como aquí en este caso sería al país. Y los que ganan en verdad pasados 5.000, creo que no, ellos no les afectaría mucho porque date cuenta, son 5.000. 400 que te rebaje no es mucho. En cambio, si a un ciudadano común y corriente que gane 400 y les quites unos 2 o lo quites, pongamos exageradamente unos $20, ya son 380 que le queda $20 menos. Entonces, y eso ya no aportaría para la canasta básica, imagínate. Y aparte de eso, pagar arriendo, pagar luz, pagar agua, es un poco complicado. Entonces, como tu idea, como la idea que tú la noción tuya, está muy bien. O sea, es como que el que tiene más, da más, y el que tiene menos aporta con lo que tiene. Entonces, en ese sentido, estoy de acuerdo con tu punto de vista también. Sí, hay que ver que aquí en el Ecuador hay una situación muy grave que la mayoría son pobres, entonces hay Sí, que ajustar
esa reducción hay que ajustarla equitativamente para que los más pobres no sufran, ¿no? En este caso. Bueno, antes de continuar, por favor, te invito a que te suscribas aquí abajo en el canal de YouTube de Jorge Daniel. Por favor, suscríbete, déjanos un comentario para ver qué punto de vista tienes, si concuerdas en algunos puntos con nosotros, piensas que estamos diciendo cosas que no son, que no es la realidad, así como dice Lenín Moreno, que a veces no se cuenta la realidad, pero sí, esa es la realidad. Y sobre todo, no te olvides de compartir esta publicación para que más personas se enteren. También va a estar subido en Facebook, en la página de Río Actualidad y Noticias. Bueno, continuamos. El cuarto punto, uno de los últimos puntos que vamos a tratar es sobre la caída del precio del petróleo, ¿no? ¿Se acuerdan que hace un momento yo decía de que la situación económica del país no solamente es a causa del coronavirus, a pesar de que aquí en Ecuador nos ha caído muy feo esta crisis sanitaria, a diferencia de otros países, y recientemente estaba viendo, por ejemplo, que en Estados Unidos ya hay más de 1 millón de infectados, 1 millón, y la economía de ese país no ha caído. Es verdad, sí ha sufrido una caída, pero no es un país, una potencia mundial en este caso, y ellos están mostrando todo su músculo económico para poder salir de esta crisis y causa admiración porque ellos están metiendo impuestos o metiendo formas de poder sobresalir esta situación, ¿no? Pero aquí en el país pasa lo contrario. Sería lógico que al ser una economía más pequeña, al ser un país más pequeño, con menos habitantes, con menos territorio, se podría controlar mejor esta situación, pero no pasa así. Entonces, esto de la caída del petróleo, que cayó hasta menos 1 centavo, el otro día estábamos viendo, ¿no? Menos Eh, 35 centavos. sí, o sea, es algo que nunca en la historia se había visto, ¿no? Y es algo que causa pérdidas económicas irreparables al país, porque como ustedes saben, el petróleo es un recurso no renovable del planeta y producir petróleo para perder dinero no sale. Y sobre todo, más de con no sé cuántos miles de barriles que nos dejó tu papá, tu expresidente Rafael Correa, endeudados en el país, a China, vendiendo adelantadamente el petróleo. O sea, estamos Sí. endeudados por siempre. O sea, la deuda externa aquí en el país es muy alta y sobresalir esto de aquí es muy difícil. Una de las decisiones que criticaron del gobierno ahora último fue que ellos habían aportado a la deuda externa como siempre lo venían haciendo en plena crisis sanitaria. Eso es una de las peores jugadas que tomó el Ecuador porque dar dinero para la deuda externa ahorita es innecesario, o sea, deberían ese dinero centrarlo aquí en el país, ¿no? ¿Qué opinas tú, Carlos, de la caída del petróleo? ¿Cómo ves esta situación? Ya, verás, acerca de eso, como tú dices, aparte de estar con esta enfermedad que estamos y ahora, hoy en día, como el petróleo bajó menos de 1 centavo, es, le afecta muchísimo al país porque como tú dices, es una economía pequeña y aparte de eso, con esto que nos pasó, se va a decaer más la economía. Y en este sentido, la economía del Ecuador estaba ya casi, estaba desvalorizada. Y el petróleo en sí, el Ecuador es muy rico en petróleo, pero y si el valor y el precio que no tiene su valor exacto, no nos va a ayudar en nada. Claro que nos va a ayudar a aportar en algo, pero no a salir de esta deuda que estamos todos mismos, porque todos aportamos ahorita al gobierno, ya sea por los impuestos, ya sea por los permisos, o sea, lo que sea, todos aportamos al gobierno y en sí esta deuda externa que tenemos nos va a afectar, porque esto se viene arrastrando desde gobiernos anteriores, no solo del gobierno de Rafael Correa, sino de gobiernos anteriores, pero lo que hizo también Rafael Correa también hizo un poco mal, porque lo que hizo Rafael Correa es coger dinero prestado, invertirlo y no producirlo, o sea, hacer un dinero muerto, entonces y endeudarse más y más el país.
y eso nos llevaría un poco más a decadencia del país, y aparte más de las leyes que se va a tomar aparte con esto de la enfermedad que tenemos. Y creo que tendríamos que, o sea, en sí el Ecuador tendría que ver la forma de cómo sustentarse y poder pagar la deuda externa y que no afecte mucho a los ciudadanos común y corriente, porque nosotros somos los que más afectados nos vemos. Sí, en ese punto tienes razón. Por ejemplo, Rafael Correa, el Ujú. expresidente del Ecuador, aumentó la deuda externa sustancialmente para solventar las compras, las construcciones, las mega construcciones que él hacía en el Ecuador con sobreprecios, y para nadie es extraño eso de ahí. Todos dicen, o la mayoría dicen, pero aquí en Ecuador hay carreteras, hay escuelas, hay colegios, pero ¿a qué precio? O sea, es como que te dijeran, la única tienda de la vuelta de tu casa, hay una tienda por tu casa y es la única, pero más allá hay un supermercado, entonces tú por no caminar, tú compras Compras en la tienda en de tu la casa. tienda, en esa tienda, qué sé yo, un chupete te vale 50 centavos y vas al supermercado y lo compras en 10, 12 centavos. Eso es lo que pasaba con el gobierno de Rafael Correa, que él se endeudaba y hacía construcciones, hacía obras, pero a un sobreprecio, o sea, a un precio altísimo. Entonces, si somos un poquito matemáticos, si yo $1 millón voy a invertir en una obra que me cuesta $1 millón, lo que es, vale lo que vale $1 millón, pero esa obra la hacen pasar con $3 millones. ¿Cuántas obras pude haber hecho con 3 millones de dólares? Tres obras. Entonces, eso es lo que la mayoría de personas no ven desde ese punto, pero dicen, pero hay puentes, sí, pero si ese puente te cuesta 50 ¿A millones qué de precio? dólares, ¿a qué precio? Pues, o sea, si tienes un hospital, sí hay hospital, está bien, no te vayas al hospital que construyó el expresidente, está bien, pero ¿a qué precio se construyó ese hospital? Y no digo que solamente el gobierno de él fue o tuvo alta corrupción, pero aquí también en este gobierno actual también hay corrupción. Ahora recientemente salió el escándalo de las compras del IES de Paul Granda, que iba a gastar 10 millones, 11 millones de dólares en insumos médicos, mascarillas, guantes, batas quirúrgicas y todo eso, y que una mascarilla valía 22 Varía dólares, sí, valía $20, que esas máscaras de plásticos valían 15, protectores. $18, o sea, precios que unitariamente, bueno, con esta crisis puede ser entendible que te cueste tanto, pero comprar al por mayor y comprar para un país, o sea, Claro. debería ser muchísimo más bajo. Entonces, ahí se Y descubrió ese acto de corrupción. sí, y no te vayas muy lejos con lo que tú decías, o sea, la sobrevalorización. Mira, si no hacía investigaciones acerca de eso, se iba a gastar los 12 millones que tenía ya planificado para hacer la compra de eso. Porque las mascarillas, como tú dices, $25 por una mascarilla que aquí vale 4,50 o 3,50 a lo mucho, porque sí, es la N95. Entonces, sí tiene ese valor, pero no $25 por una mascarilla. Imagínate gastar tanto solo por esos insumos. O sea, está muy bien, estamos en esta enfermedad y es necesario gastarlo, ¿no? Pero no en ese valor, o sea, como tú dices, o sea, que gastes 12 millones, pero que alcance para algo más, no solo eso. Y entonces ahí está un poco ejemplo acerca de cómo se está manejando el país. Sí, todo gobierno tiene sus puntos débiles, pero jugar con la sensibilidad de los ecuatorianos, que en este momento estamos pasando por una crisis sanitaria muy grave, con una economía muy susceptible, y con todo este caos del coronavirus, y quererse robar la plata en la vista de los ecuatorianos, o sea, a plena vista, estuvo mal, a pesar de que Paul Granda se lavó las manos y dijo que no, que había sido uno de su mano derecha, uno de los directores, no sé, del IES y todo eso de ahí, y que él no tuvo nada que ver, pero sí siguen habiendo casos de corrupción, no De solamente corrupción. en el IES, sino en más puntos que las personas se quieren ver beneficiadas,
pocas personas se quieren ver beneficiadas. Recordemos que esta crisis no es para todos. Hay personas que se han hecho millonarias con esta crisis. Sí, ¿Sí? ¿verdad? Entonces hay, por ejemplo, la aplicación que estamos utilizando, que es Zoom, esta Ajá. aplicación creció el 1000% con esto de aquí, las plataformas digitales, empresas que se dedican a la fabricación de mascarillas, insumos médicos, empresas farmacéuticas, agrícolas, esas empresas se han visto beneficiadas. Entonces, no todo en esta crisis es mala, pero de ahí a lo que estábamos hablando inicialmente de la caída del petróleo, eso sí ha afectado bastante al Sí, país. Bueno, ¿verdad? sí, 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 algo más me tenías que decir. sí, no sé qué opinas, ya para cerrar este punto. Sí, algo más que se estaba pasando por alto, no sé si ya topamos el punto de los empleados que se está, la reducción de empleados también. Mira, imagínate con esto de aquí que pasó, que nos está pasando hoy en día, la reducción de empleados. Por ejemplo, hay empleados que le están mandando de vacaciones y ya le están mandando de vacaciones y ya no están volviendo, o sea, le están despidiendo. Lo que afecta a la crisis, lo que afecta a la pandemia, hacer la reducción de corte salarial de los empleados. Entonces imagínate, ahora aparte más de ganar los 270 que el gobierno quiere ponernos a nosotros, no sé a qué vamos a llegar. O sea, si en la vida que llevábamos nos hacía falta, al menos ya ahora que nos llegue a tocar hacer eso, no sé hasta dónde iremos a llegar. Entonces, eso también es otro punto, también los recortes de empleados que hay en los servicios públicos y privados. Y eso que quería contarte un poco más, que también está un poco complicado. O sea, todo se ve ahí revuelto con la economía y la enfermedad que llevamos hoy en día. Eso es lo que quería aportarte algo más a la entrevista. Sí, y también el punto de que el gobierno mal utiliza los fondos que están destinados para la emergencia. Por ejemplo, Ujú. hace unas semanas, lo del bono de emergencia, no sé si escuchaste lo de los 60 Sí, dólares. también es otro punto ese también. Sí, eso créeme lo que es un arma de doble filo. Ajá, Sí, entonces eso y por ejemplo entregar, cada GAT municipal entrega kits de alimentos a personas. Créemelo que eso no está destinado para todo el mundo. Yo creo que eso, el bono de los 60 dólares tenía que ser muy minucioso a quienes que estudiado. entregan, sí, a quienes que entregan este dinero, porque hay personas que tienen una situación y que ellos dicen, ah, no, aquí tengo mi oportunidad para ganarme 60 dolaritos gratis. Entonces, eso está mal porque eso debía ser exclusivamente para las personas que realmente lo necesitan. Hace unos días vi una cola en Ban Ecuador, vi en la televisión una cola inmensa en Ban Ecuador, pero ahí no se veían personas que estaban extremadamente pobres, o sea, Pobres. personas, hombres, jóvenes, hombres que pueden trabajar, personas, mujeres que tienen 5 o 6 niños. ¿Quién les manda a tener tantos hijos a esas mujeres? El gobierno no tiene por qué hacerse cargo de tantos hijos, o sea, ¿quién les mandó a tener hijos? Entonces, desde ese punto de vista, también hay que analizar la Sí, situación. ¿Dónde se va a invertir ese dinero? ¿A quiénes va dirigido ese dinero? y eso también es otro punto que también quiero acotarte. El gobierno enseñaba mucho facilitismo, a mucho desperdicio, se puede decir, Eso es despilfarro socialismo, ajá, claro, eso es socialismo, sí. socialismo. Entonces, despilfarro de dinero. Ya la persona que estaba enseñada a coger su bono, o sea, lo que hay hoy en día, el bono solidario. Entonces, el gobierno lo que hizo es hacerle un poco más, ¿cómo se puede decir? A las personas que les gustaba hacer eso, o sea, les gusta tener un dinero, se puede decir fácil, les acostumbró a eso, o sea, darles casa, darles bono, a darles vivienda y todo eso. Entonces eso también es un poco mal también que hizo el gobierno, o sea, dar mucho facilitismo y después cuando ya la emergencia que estamos pasando ya se complicó un poco más y la crisis de la economía bajó. Entonces eso también yo creo que también habría que también hacer un replanteamiento por parte del gobierno y se dé cuenta también hacer como dices tú, un estudio a fondo para dar a las personas que en verdaderamente necesitan, porque hay personas, como dices tú, hay personas que tienen bien, están bien, o sea, son jóvenes, son madres también que tienen hijos también, pero bueno, ya, son jóvenes que pueden trabajar, son personas que tienen
que tienen facilidad de trabajo, pero en verdaderamente el gobierno tendría que hacer un estudio intenso acerca de esta situación para dar los $60, porque tengo entendido que a personas que en verdad necesitan no les ha llegado eso. Y a personas que, por ejemplo, jóvenes, en mi barrio hay jóvenes que de 20, 25 años que le ha salido los $60, imagínate. Y personas como tercera edad no han llegado. O sea, creo que eso también habría que hacer por parte del gobierno, hacer un poco más de estudio a fondo, porque no se me hace correcto que a personas que sí pueden, en verdaderamente puedan trabajar y a personas que en verdaderamente necesitan no les ha dado nada. Eso es un poco más que te puedo aportar acerca del punto de eso. Y bueno, esa situación hay que analizarla bien, el país tiene que analizar bien a quién es que da el dinero, porque Claro. de todas maneras nos está enseñando prácticamente a ser como Venezuela, porque en Ujú. Venezuela cuando comenzaron con la crisis, el gobierno para no caer más todavía entregaba los famosos CLAPS a las personas que eran kits de alimentos, Ujú. les enseñaron a regalar plata, que les regalen plata y todo eso ahí, eso es lo que está haciendo el gobierno, ¿sí? Un gobierno netamente socialista, un gobierno Socialista. que está enseñado a regalar plata al pueblo y que no trabaje. Y eso genera desempleo, genera personas que no quieren trabajar y eso está mal. Bueno, uno de los últimos, el último punto que vamos a tratar esta noche aquí con mi ex compañero Carlos Ramírez, el licenciado Carlos Ramírez, es sobre el número de infectados aquí en el Ecuador. Aquí en el Ecuador estamos hablando de que hay 24.675 infectados hasta Ajá. el día de hoy, hasta las 6 de la tarde del día de hoy, y 883 fallecidos. Miren, esta cifra es muy controversial porque hay quienes creen las cifras y hay quienes no creen las cifras. Yo me inclino desde el lado de que no creo estas cifras, porque primero, el número de pruebas que se hace en Ecuador no reemplaza a la cantidad de infectados que hay. Entonces, mientras ponen en papel hay tantos infectados, en la realidad hay muchos más infectados. Hay personas que no se hacen las pruebas, hay personas que van a un hospital y no hay pruebas para hacerlo. Hay personas que van a un centro privado a hacerse pruebas, vale 60, 70, $80 cuando debería ser gratis. Entonces, estas cifras de 24.675 contagiados, que subió significativamente porque se están realizando más pruebas al día, están procesando más pruebas al día, y es una cifra que no se cree hasta el día de hoy. Por ejemplo, Estados Unidos tiene 1 millón de habitantes, más de 1 millón de habitantes infectados. Y aquí Ecuador es catalogado uno de los países de América Latina con el mayor número de infectados que hay para el tamaño del país, ¿no? Y es algo que desde el inicio se salió de control. Con esto de los fallecidos, de 883 fallecidos, también nadie cree esa cifra, porque hay muchos quienes afirman que en Guayaquil están muriendo bastantes personas al día, en ciertas partes mueren personas no pueden hacer esto de reclamar el cuerpo. Incluso se habían equivocado de una persona, no sé si viste en redes sociales, que Sí, sí. habían cambiado el nombre de una persona y esa persona estaba viva, pero aparecía como muerta. Entonces, estas cifras no se las cree porque en la realidad no es lo que se demuestra, ¿no? Aquí en Ecuador ya es un contagio comunitario que tú no sabes quién está infectado. Entonces, es algo muy grave. ¿Qué opinas tú, Carlos? Sí, verás, acerca de eso también, lo que el gobierno está haciendo, creo que está para mí, o sea, como para, te digo, pensamiento personal, está maquillando las cifras que se encuentran, porque en sí, las investigaciones y eso que están haciendo aparte del gobierno, muestran más cantidad de personas infectadas y más cantidad de personas fallecidas. Ya, y entonces eso también da a ver que el país no estaba preparado para esta pandemia, ¿ya? Aparte, como te digo, o sea, de hacer otras cosas, el Ecuador siempre tiene que contar, o sea, el país siempre tuvo que contar con un plan de contingencia acerca de una enfermedad, ya no sea esta enfermedad que estamos pasando hoy en día, sino otra enfermedad, pero debían ellos ya estar preparados, o sea, estar ya con lo complementario para poder salir adelante. Entonces,
lo que el gobierno está haciendo hoy en día, creo que es, para mí, está maquillando nomás el porcentaje de contagiados y el porcentaje de fallecidos. Y entonces, como dices tú, ya no es, y ya no es una enfermedad que es así individual, sino es una pandemia ya colectiva. Y si tú sales, te puedes contagiar. Y aparte de eso, y ahora que el gobierno dice que ya quiere alzar la cuarentena, no se sabe si está haciendo bien o está haciendo mal, pero desde mi punto de vista está haciendo mal, porque imagínate, si hoy en día que estamos aislados tenemos esa cantidad de contagiados, imagínate que cuando el país vuelva a hacer lo mismo, claro que no va a ser lo mismo como antes, pero en sí debemos de protegernos y el gobierno debe protegernos a nosotros porque es la prioridad de ellos, o sea, ellos, el gobierno está, nos representa a nosotros como ciudadanos y ellos tienen que darnos la prioridad a nosotros para que podamos salir y volver a nuestros trabajos. Entonces, eso es mi punto de vista. Creo que el gobierno está maquillando para que no haya más, ¿cómo se puede decir? Críticas, más aglomeración acerca de ellos, porque estaba viendo también una entrevista también que le hace a Sebastián Roldán, creo que es, ¿no? Juan Ya, Sebastián entonces, Roldán, el secretario sí, del país, del el gobierno. secretario, ya, para resumir todo, este secretario del gobierno tuvo una entrevista con el señor Fernando De Rincón, creo Rincón, que es. sí. Ya. Entonces lo que hace es solo tapar, o sea, el periodista en sí está diciendo todas las verdades que está pasando en Ecuador. Pero no sé cuál es su objetivo del secretario de tapar las verdades o las cosas que están pasando aquí en Ecuador, porque sabemos muy bien todo lo que está pasando. Entonces, eso también nos hace quedar un poco mal también como país. Creo yo que debemos ser, el gobierno debe ser más crítico y más sincero en decir las cantidades de los porcentajes de fallecidos y contagiados. Eso es mi punto de vista. Claro, lastimosamente aquí en Ecuador no tenemos un presidente líder. Este Ujú. presidente siempre se respalda en sus funcionarios más allegados para poder sacar a la luz o para poder transmitir lo que él quiere decir, porque muchas veces él se ha equivocado en entrevistas, en diálogos que él ha hecho y no puede desenvolverse de una manera correcta, ¿no? Entonces, él tiene que mandar a sus funcionarios, a sus apegados, por ejemplo, Juan Sebastián Roldán, que es el secretario del gobierno, María Paula Romo, que es la ministra de gobierno, Otto Sonnenholzner no ha tenido mucha presencia estos días, no sé a qué se deba, pero él también estaba sacando mucho la cara por el país, pero lastimosamente Lenín Moreno primero la condición física que él tiene, porque al inicio de su mandato decían que él no puede trabajar más de 2 horas al día y no puede recibir impresiones fuertes, entonces puede ser uno de esos puntos por el que él no saque la cara en entrevistas ni nada de eso de ahí. Otra, él no puede hablar en público sin guión, él necesita un guión para poder hablar bien, entonces con un periodista como Fernando del Rincón en un minuto lo va a destrozar. Entonces, Claro, eso ante la presencia de un país, que el primer mandatario del país quede mal en una entrevista con un periodista de CNN, se ve muy mal. Y esa postura es la que quieren cuidar. Pero en base a eso se está mintiendo bastante con la cifra de contagiados, de fallecidos, y esto va a seguir empeorando. Decían que nosotros íbamos a estar en el pico de la curva en estas semanas, pero ¿cuál es el pico? ¿Cuándo ese pico va a descender? Sí, entonces, eso también no le echo la culpa 100% al gobierno, porque eso también depende de las personas, de la disciplina que tengan las personas respecto a esto de aquí. Entonces, hay una contrapartida, ¿no? Mientras que el gobierno te dice quédate en casa, hay personas que van a jugar fútbol. O mientras que el gobierno te dice quédate en casa, hay personas que van a hacer una fiesta comunitaria por aquí, por mi casa, siempre hay personas caminando, entonces es por eso, porque las personas no hacen caso, ¿sí? Incluyéndome yo también, porque muchas veces he salido y es por alguna necesidad, pero hay personas que solamente salen por pasear, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, yo lo veo mal que encubran los datos verdaderos del ujú, país. Tal vez será que hay un margen que tal vez no siempre saben cuánto es, pero eso puede ser en el número de infectados. Ese es un número que sigue subiendo.
pero en el número de fallecidos, o sea, que te digan que en un mes, casi 2 meses que tenemos de esta crisis sanitaria, hayan Ujú. 883 fallecidos y que en Guayaquil el sistema de, de morgues estén colapsadas en varias ciudades también, Cementerios. cementerios, eso no concuerda con el número que ellos nos dan, 883, ¿sí? Y entonces eso lo veo mal, ¿sí? Bueno, algún punto que quieras aclarar al final para concluir con este diálogo que hemos tenido durante esta noche, Carlos. Sí, o sea, más que todo a través de este video que estamos haciendo, genera conciencia en las personas que vean el video. Porque como dices tú, o sea, hay personas que todavía no hacen conciencia, creen que esto es un juego, es un chiste, no es un juego, esto es algo verdadero, algo que se puede palpar. Y entonces hay que ser más conscientes de, o sea, por ejemplo, como dices tú, hay personas que no hacen conciencia, se encuentran en la calle, hacen fiestas. Acá mismo, donde ahorita estoy radicado, que es en Quito, se encuentran personas saliendo a parques, a pasear mascotas, a partir de las 2 de la tarde el toque de queda es como que no hubiera nada, entonces no hacemos conciencia y eso nos va a complicar más. Si queremos ya volver, no se puede decir a la normalidad, pero sí algo paulatino, tenemos que hacer un poco más de conciencia. Eso yo puedo yo acotar, que por favor todos hagamos conciencia, hagamos lo que sea como sea, lo que el gobierno nos diga. Más que todo es para prioridad de nosotros y cuidarnos y poder volver a nuestras actividades paulatinamente. Sí, mucha razón lo que tú tienes, lo que tú dices, Carlos. Es verdad que a una realidad, a una normalidad, por así Ujú. decirlo, no vamos a llegar. Es muy difícil porque hasta que no salga una vacuna, que ese es otro punto, Ese es otro punto también, como dices ese es tú. otro problema que lastimosamente, si llega una vacuna, o si el momento en que llegue una vacuna que sea efectiva contra el coronavirus, no va a llegar a todas las personas. Y eso, o tal vez va a llegar a todas las personas, pero qué sé yo, en un año, en 2 años, porque recordemos que los primeros que van a tener las vacunas son las personas que tienen dinero, ¿sí? Esos son los primeritos que van a asegurar su vacuna, los altos funcionarios de los países, las élites que tienen dinero, ellos van a asegurar esa vacuna. Pero las personas comunes y corrientes como tú y yo, va a ser Ujú. muy difícil que, qué sé yo, que apenas salga la vacuna ya llegue acá a Ecuador. No, eso, la logística de una vacuna implica mucho tiempo, implica producción a gran escala, implica de que se distribuya de manera eficiente a todos los países, cada país debe tener su propia medida para distribuirla, va a haber asimismo filtraciones de las vacunas para personas que las quieran revender y todo eso. Y eso yo prácticamente yo pienso que esto del coronavirus, después de que haya una vacuna y llegamos a una normalidad, va a ser unos 6, 7 meses. Sí, después que llegue la vacuna, obvio está, que todavía Claro. no llega, decían que aproximadamente en octubre, noviembre de este año ya podremos tener nuestra primera vacuna prototipo que salga al mercado y la puedan probar personas. Ahorita mismo están probando esas vacunas, pero Sí. todos prueban vacunas, todos sacan vacunas, pero no hay, no, o sea, no están produciendo ninguna. Sí, acerca de eso yo estaba bien, hace una tarde estaba investigando y revisando algo que sí, habían sacado en sí ya la vacuna y habían probado en monos, y habían probado y que se ha dado efecto, pero que sí estaba para el mes de septiembre, octubre. Entonces, mira, imagínate, como dices tú, o sea, esta vacuna si la llegan a sacar, va a ser para las personas adineradas, y o sea, personas comunes y corrientes como nosotros vamos a esperarnos hasta cuando yo sea grande y nos pueda llegar la vacuna. Y tampoco no va a ser gratis, porque esto todo es un negocio, o sea, ahí mismo dando todo a vuelta, aparte de esta crisis que estamos viviendo, la enfermedad, y aparte más, queremos curarnos, debemos obtener ese dinero para poder pagar la vacuna, porque tampoco no va a ser gratis la vacuna, y no ha de pasar de unos $50 bajo de ser. Entonces, mira cómo va, todo tiene su consecuencia. Si el país fuera
¿cómo te puedo decir? Tuviera algo más de economía, más consciente en el gasto económico, ellos mismos hicieran convenios y consiguieran la vacuna gratuita, pero como en este sentido no va a llegar a pasar, cada uno tendremos que ver la forma de conseguirla. Eso por esa parte de la vacuna. Sí, hay que esperar nomás, como tú dices, que Dios sea grande y se apiade de las personas comunes como nosotros y podamos obtener esa vacuna. Bueno, yo creo que hemos tratado todos los puntos del día de hoy. Ha sido una charla, más que todo, más que un diálogo, Sí, una charla entretenida aquí contigo, hablando sobre política, sobre economía, sobre crisis, economía, enfermedad. enfermedad, mal de amores, ¿cómo estás de amores, Carlitos? Bueno, en fin, una serie de situaciones que vivimos aquí en el país y que esperemos que pronto tenga su solución. Yo escuchaba a Mauricio Pozo que decía que Ecuador prácticamente redució su economía 5 años atrás, la economía se achicó y tenemos que Sí, acostumbrarnos a esa nueva economía, a comprar productos caros, pero con una menor cantidad de dinero que ingresan a nuestros bolsillos. Lastimosamente tendremos que acostumbrarnos a esa nueva economía aquí en el país, porque lastimosamente el gobierno no tenía reservas de dinero. Eso es uno de los puntos que el expresidente se los gastó sí, en comprar famosas refinerías del Pacífico, por ejemplo, una de las grandes obras del Expo del gobierno pasado. O sea, obras que compró y lastimosamente se gastó el dinero de las reservas, y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Falta de dinero, y está llegando dinero y lo están mal invirtiendo. Y bueno, en fin, esperemos que esto se solucione pronto. Bueno, un mensaje de despedida, Carlos, para ya cerrar con este panel. sí, verás, como te digo, vuelvo a repetir las palabras anteriores que yo dije, por medio de este medio quisiera llegar a todas las personas que ven este video que por favor hagamos conciencia que no es un juego ni un chiste esta enfermedad que tenemos. Si queremos volver a la normalidad, debemos hacer conciencia y adaptarnos a las nuevas normas que el gobierno y los gobiernos cantonales que van a aprobar, porque hoy en día ya estamos a punto ya de empezar, o sea, estamos dentro de un semáforo ya. Entonces, si queremos pasar al siguiente nivel, debemos ser más conscientes y cuidarnos y protegernos mucho en esta enfermedad que estamos pasando. Así que lo que yo puedo decir es cuidarnos mucho, hacer conciencia y hacer más raciocinios, o sea, más personas razonistas de esta vida y cuidarnos más, nada más. Eso es lo que puedo decir yo. Listo, bueno, muchísimas gracias, Carlos. Bueno, doy como por concluido este panel, esta charla, este diálogo, esta entrevista, como la quieran llamar, que hemos tenido acá con el licenciado Carlos Ramírez. Y bueno, no te olvides de darle un me gusta aquí a esta publicación, de suscribirte a mi canal de YouTube, aquí Jorge Daniel, y de darle me gusta también a la página de Río Actualidad y Noticias, que también va a estar subido ahí. Bueno, mi nombre es Jorge Daniel y nos vemos en un próximo video. Adiós, Carlos. Chao, Jorge, Chao, cuídate. chao.